Buenos días, mi nombre es Joel Olivo y yo hoy voy a hacer un seminario sobre lo que es la exploración de las fosas nasales. Soy estudiante actualmente de tercer año de la Universidad de Carabobo. Eh, para iniciar con un repaso anatómico de lo que son no solo la nariz, sino también las fosas nasales, ya que se deben evaluar tanto la parte interna como externa, empezaremos evaluando lo que es la parte externa de la nariz, donde se puede observar en la imagen del lado derecho lo que es el hueso nasal, la jiba dorsal, el septum, los cartílagos triangulares y los cartílagos alares. En cuanto a la parte interna, se puede observar el seno frontal, el cornete medio, el cornete inferior, el orificio externo, y por la parte más posterior se puede observar el cornete superior, el seno esfenoidal, la fosa posterior, el adenoides y la nasofaringe. Se inicia con la exploración física, como acabo de mencionar, la exploración física de la nariz debe entenderse como la evaluación tanto externa como interna, abarcando detalles tanto de la pirámide nasal como de las fosas nasales. Se deben evaluar todos los aspectos que puedan estar produciendo una alteración, incluidos el aspecto y la estructura de la piel, y la proporción de la pirámide nasal con respecto a los elementos faciales. Los cambios morfológicos de la pirámide pueden tener una relación directa con alteraciones que se evidencien dentro de las fosas nasales. Se inicia con la inspección y palpación. Comenzamos con la inspección y palpación de la pirámide nasal y región mediofacial. Durante la inspección debemos valorar las características de la piel y las partes blandas, así como identificar alteraciones como tumefacción, edema o hiperemia. Para realizar esta primera inspección visual es importante contar con una correcta iluminación. A continuación nos centraremos en la morfología de la nariz. Valoraremos la presencia de deformidades como laterorreninas, nariz en silla de montar, nariz en exceso. Aquí se puede evidenciar lo que es una laterorrenina, es una desviación del tabique, y la nariz en silla de montar, que es una depresión del tabique. Aquí se evidencian en las imágenes. Eh, la inspección de la base nasal nos permite valorar la simetría y permeabilidad de las ventanas nasales o narinas, el borde anterior del tabique nasal y el eje de la punta. Debemos observar el movimiento de las alas nasales durante la respiración con el fin de diagnosticar un posible colapso alar. Durante la evaluación de la nariz externa, se debe inspeccionar y palpar para observar cualquier pérdida de estructura o de soporte. Los aspectos que se tienen en cuenta son su forma, ya que puede ser achatado, puede ser alargada; su tamaño, se observa si es proporcional a la cara; la posición del tabique, ya que este puede estar recto o puede estar desviado; su simetría, dividiendo la nariz en dos mitades, ambas regiones deben ser iguales; las características de la piel, ya que esta puede poseer manchas, vascularizaciones, enrojecimientos, como antes mencionaba la hiperemia, lesiones, cicatrices, hemangiomas, que son más frecuentes en niños. La presencia del aleteo nasal, cuando está presente se identifica observando el movimiento de las alas de la nariz. Permeabilidad de las fosas nasales, que esta se valora ocluyendo una fosa nasal con compresión digital, mientras el examinado inhala y exhala con la otra. Su sensibilidad, ya que esta se debe palpar en busca de zonas dolorosas, y la presencia de masas, ya que esta se puede observar y palpar al momento de estar presente. Ahora, el estudio de la parte interna. La parte interna de la nariz se estudia principalmente con la rinoscopía anterior. La exploración con el espéculo nasal se realiza colocando al examinador frente al paciente a unos 25 centímetros, sujetando con una mano la cabeza del paciente para poder movilizarla según las necesidades exploratorias, y con la otra el espéculo, que se introduce cerrado en la fosa que se va a explorar, paralelo al plano de la cara, intentando no erosionar el septo y colocado en un plano perpendicular a la cara a medida que se va abriendo lo suficiente para visualizar la fosa sin provocar dolor al paciente. Durante la rinoscopía anterior se evalúa el vestíbulo nasal, que se encuentra cubierto por piel y contiene las vibrisas. Excepto durante la foliculitis o grietas, el vestíbulo no suele ser atacado por enfermedades corrientes. Puede ser examinado al llevar hacia arriba el ala de la nariz con el dedo, y en caso de vestibulitis se puede encontrar excoriaciones de piel vestibular y en la membrana de la mucosa del septum. También se evalúa la mucosa nasal. La cavidad está cubierta de mucosa de las vías respiratorias, a excepción de la zona anterior, donde el piel
y muy hacia arriba hacia donde está el epitelio olfatorio. En la mucosa nasal hay que observar el color, que normalmente es más roja que la bucal y por esto no debe ser calificada fácilmente de hiperémica o congestiva. Al contrario, una mucosa anormalmente pálida o gris rosácea y edematosa puede indicar alergia nasal. Una mucosa anormalmente roja y edematosa puede ser signo de resfriado común. También se debe evaluar su integridad. Es otro de los aspectos importantes a observar. Se pueden encontrar lesiones, pólipos nasales, que son muy comunes en adultos y que causan obstrucción. Asimismo, adenoides, masas de tejido linfoide o cuerpos extraños frecuentes en niños y que igualmente producen obstrucción. Y también se debe observar la presencia de secreciones. Es necesario buscar exudados o hemorragias, ya que en las alergias la secreción nasal, generalmente profusa, permanece clara y acuosa, a no ser que haya infección secundaria en los senos paranasales u en otras estructuras. En este caso, la secreción se torna purulenta y en infecciones virales y bacterianas la secreción nasal es más pegajosa y mucoide. También se debe evaluar el tabique nasal. Al inspeccionar el tabique se deben tener en cuenta los siguientes aspectos. La simetría, ya que es importante determinar si el tabique es simétrico y se encuentra sobre la línea media. La desviación del tabique nasal puede ser congénica o traumática. Y las posiciones anormales del tabique que pueden ocasionar problemas obstructivos como otitis, sinusitis, cefaleas, epistaxis, faringitis, laringitis y complicar u originar problemas pulmonares. También se debe evaluar la presencia de varices. Cuando se presentan, se localizan en la parte anterior que por trauma pueden ocasionar epistaxis. Frecuentemente las epistaxis se presentan en el área de Kieselbach, que es un plexo de vasos localizados en la parte anteroinferior del tabique cartilaginoso. Y también se debe evaluar, por último, la presencia de secreciones, que puede ser acuosa o pueden ser purulentas. Durante la rinoscopía anterior también se debe evaluar la pared lateral de las fosas, ya que la pared lateral de las fosas nasales incluye los cornetes inferiores, medio, superior y sus respectivos meatos. El cornete inferior es un hueso independiente. Los cornetes medio y superior son parte del etmoide y el inferior, que es el cornete de mayor tamaño, descansa como si fuese un dedo adosado a lo largo de la parte lateral de la cavidad nasal. Es eréctil y periódicamente muestra turgencia. Esta turgencia o hinchazón puede obstruir las vías nasales, que es un problema muy molesto, sobre todo en la noche, pues obliga a las personas a cambiarse de un costado a otro. Eh, el cornete inferior del lado opuesto, ya que el cornete inferior del lado opuesto se dematiza fácilmente y llena la cavidad en circunstancias normales. El color del cornete es rojo, intenso, semejante al resto de la mucosa nasal, pero en estados alérgicos se torna azul o pálido, y el tejido edematoso. El meato inferior puede ser observado únicamente en su cara anterior, es una hendidura a la cual desemboca el conducto nasolacrimal, pero el orificio donde desemboca el conducto no es visible a la rinoscopia anterior. El cornete medio también se observa al inspeccionar las fosas nasales. A veces una desviación del tabique nasal oculta parcialmente el cornete. Un cornete medio hipertrófico puede causar obstrucción nasal. Y el meato medio, que es una zona muy importante por debajo del cornete medio, tiene aspecto de hendidura. Las secreciones de los senos frontal, maxilar y el grupo de las células etmoidales anteriores llegan a dicho punto. Sin embargo, los orificios de los senos que desembocan en este meato no son visibles en la rinoscopía anterior. Ahora, pasando a la rinoscopía posterior, sirve para explorar la región posterior de las fosas nasales. En estas se incluyen las cuanas, las colas de los cornetes, el borde posterior del tabique, el cavum o rinofaringe y los rodetes tubáricos. Se trata de una técnica que requiere gran colaboración por parte del paciente y experiencia por parte del explorador. Actualmente está en desuso con la utilización de la endoscopía nasal de la endoscopía nasal. Para la realización de la técnica debemos anestesiar la cavidad orofaringea para disminuir el reflejo nauseoso. Eh, mantenemos la lengua deprimida con un depresor con la mano izquierda mientras introducimos el espejo de Cabo con la mano derecha hasta rebasar el velo del paladar. En la imagen se evidencia un ejemplo de cómo se realiza la técnica. Una base fuerte de la lengua y alta puede obstaculizar la colocación del espejo. En estos casos se practica la rinoscopía posterior con la ayuda de retractores del velo. Estas son unas ondas introducidas por las fosas nasales,
Se recuperan por la boca para tensionar hacia adelante y acortar el velo, facilitando el paso del espejo o de la pinza para realizar una biopsia. La rinoscopía posterior permite controlar la forma y dimensiones de las cuanas, también buscar imperforaciones, ocupación del cánon por masa, puede ser vegetaciones, tumores, pólipos, quistes o angiofibromas en niños. También se evidencia y se puede observar qué tipo de secreciones hay allí, la forma y el tamaño del cornete tanto inferior como medio, y la morfología del orificio tubárico y de la fosa de Rosenmüller. La siguiente técnica viene siendo la endoscopia nasal, que permite una excelente observación de todas las estructuras de la cavidad nasal, ya que podemos visualizar áreas tradicionalmente inaccesibles a la rinoscopia anterior, como es el área de Cottle o el área coanal, así como el complejo osteomeatal o el receso esfenoetmoidal. Por otro lado, nos permite también realizar biopsias de lesiones sospechosas, así como tomar muestras para estudios microbiológicos. El siguiente estudio viene siendo la rinomanometría. Con la rinomanometría se puede comprobar si existe algún tipo de alteración que ofrezca resistencia al paso del aire a través de las fosas nasales, tanto en el momento de la inspiración como de la expiración. La rinomanometría es un método exploratorio objetivo de gran valor para los estudios de las resistencias mecánicas que ofrecen las fosas nasales al ser atravesadas por la columna aérea en las distintas fases de la respiración. La función respiratoria nasal puede medirse por métodos dinámicos, con el paciente respirando activamente, o por métodos estáticos, indicando al paciente que retenga su respiración, haciéndole pasar un flujo aéreo a través de las fosas nasales a una presión predeterminada. La técnica para realizar la rinomanometría, siguiendo la normativa del International Standardization Committee on Objective Assessment of Nasal Airway, procedemos de la siguiente manera. Se informa al paciente que debe abstenerse de utilizar en las 24 o 48 horas previas a la exploración tanto fármacos locales como generales o irritantes de la mucosa nasal. Estos se incluyen lo que es alcohol, tabaco, que sean capaces de modificar las resistencias nasales. Se mantiene al sujeto a experimentar en reposo durante 30 minutos. Se mantiene el local de experimentación dentro de unos límites constantes de temperatura y humedad relativa. Y esta exploración se inicia realizando una rinomanometría en condiciones estándar, con el enfermo sentado. Se limpian las ventanas nasales con un detergente para eliminar la grasa cutánea y se aplica sobre la ventana de la fosa nasal, que no se va a explorar, una cinta adhesiva transparente, atravesada por una canulita de plástico flexible, evitando cualquier deformación de la ventana nasal. Se conecta la cánula flexible al tubo que mide las presiones y se apoya firmemente la mascarilla que se haya conectado al neumotacógrafo, que mide los flujos, sobre la cara del paciente, vigilando que no exista escape alguno. Se indica al paciente que respire normal y pausadamente hasta que se logren los flujos estables. Esta prueba nos permite estudiar la relación entre presión y volumen en condiciones normales. A continuación se repite exactamente la prueba para la otra fosa nasal en condiciones estándar. Esta prueba permite conocer y estudiar eh, todos los parámetros relacionados con la presión y flujo en condiciones basales. El estudio continúa con la prueba de dilatación. Esta consiste en modificar el ángulo valvular del estrecho vestíbulo fosal. Para abrir el estrecho vestíbulo fosal, podemos utilizar un fragmento triangular de silastic unido a una seda que se pega a la parte externa del ala nasal y de la mejilla. El calibre de la seda no altera en lo absoluto el hermetismo del sistema, y traccionando del extremo distal es posible abrir el ángulo valvular y modificar el área del estrecho vestíbulo fosal a voluntad. Al abrir el ángulo valvular puede aparecer una mejoría en la relación de presión-volumen, obtenida en la anterior prueba, muy significativa en los sujetos que presentan una patología en el área valvular. En cambio, los resultados se mantienen invariables o empeoran si la causa de la disfunción se sitúa en áreas nasales posteriores. Continuamos con la prueba de vasoconstricción, que resulta de especial utilidad para estudiar las resistencias nasales situadas por detrás del estrecho vestíbulo fosal. Como método de vasoconstricción normalmente usamos fármacos vasoconstrictores, generalmente el clorhidrato de metoxamina, perdón,
Aplicamos 2 nebulizaciones en cada fosa nasal, esperamos 5 minutos y repetimos 2 nebulizaciones más. Al cabo de otros 5 o 6 minutos repetimos la rinomanometría. Si observamos un decremento de la presión y o un incremento del flujo suficientemente significativos como para aumentar la razón presión-volumen determinada en condiciones basales, la prueba es positiva. Consideramos que la insuficiencia respiratoria nasal es preferentemente funcional por hiperplasia de los cornetes o por la existencia de crestas septales impactantes en áreas posteriores. La siguiente prueba vendría siendo la rinomanometría acústica, que es un método objetivo, sencillo y rápido que nos permite medir las dimensiones de la cavidad nasal. El método basado en el análisis de la reflexión del sonido permite el cálculo de las áreas de la disección transversa y el volumen de toda la fosa nasal o de cualquier segmento que interese estudiar en función de la distancia desde la narina. Su mayor utilidad es en aquellas ocasiones donde nos interesa medir el cambio de volumen que sufre la mucosa nasal o la patología durante un corto espacio de tiempo. Por ello, en la monitorización de las pruebas de provocación nasal o en la valoración de la respuesta de la mucosa nasal a fármacos es donde ha alcanzado mayor difusión. Su rapidez y facilidad de manejo, junto con el hecho que mide directamente la congestión turbinal producida por el alergeno estudiado, ha hecho que desplace la rinomanometría anterior en esta indicación. Las recomendaciones y técnicas y el procedimiento estándar a realizar durante esta rinomatometría acústica es, primero, se puede mejorar la fiabilidad de las medidas a través de promediar registros individuales repetidos en un mismo paciente. Los adaptadores recomendados son los anatómicos, dado que está demostrado que son los que menos deforman el vestíbulo nasal. Los rinómetros para uso pediátrico tienen sus adaptadores específicos. Eh, todo rinomanómetro todo rinómetro tiene que cumplir unos requisitos de fiabilidad y repetibilidad que han de estar garantizados por el fabricante. Además, en el momento de publicar los resultados se recomiendan las siguientes medidas: área y distancia de las dos primeras escotaduras. El volumen de la fosa debe expresarse entre el 0 y los 5 primeros centímetros, de manera que se obvían los segmentos más posteriores y así se evita la influencia de los senos paranasales. Además, el procedimiento de registro se ha de realizar siguiendo un protocolo estandarizado. El paciente debe estar en reposo y aclimatado al ambiente unos 15 a 30 minutos antes de las mediciones, sentado, no en decúbito. No debe haber ingerido ni haberse aplicado ningún tipo de medicación que modifique la fisiología nasal durante 3 días previos a la prueba. Debe quitarse las gafas en caso de llevarlas. Se le ha de explicar lenta y claramente todo el procedimiento. El paciente debe estar en respiración contenida durante las mediciones con la finalidad de obviar la influencia que producen las presiones inspiratorias y expiratorias durante el registro. El lugar de la prueba tiene que estar bajo unas condiciones de temperatura y humedad relativas constantes. Se han de rechazar los registros con ruido ambiental superior a 60 decibeles. Y el explorador tiene que seguir un buen entrenamiento hasta que consiga tener registros repetidos que tengan un coeficiente de variación inferior al 5% en narices descongestionadas. Además, el adaptador nasal ha de aplicarse bajo un ángulo y presión constante que no distorsione la narina. La obertura del adaptador nasal tiene que ser igual o superior a la narina. Eh, por mi parte, este es todo el seminario. Espero lo hayan disfrutado y hayan entendido algo. Muchas gracias.